Buen día, compañeros e ingeniero Villalobos. El grupo de trabajo número 2 presenta el tema Investigación sobre generalidades de la familia ISO 27000. La agenda a desarrollar es la siguiente. ¿Qué es la seguridad de la información? Por seguridad de la información se entiende el conjunto de medidas preventivas y reactivas que permiten resguardar y proteger la información. También engloba un conjunto de técnicas y medidas para controlar todos los datos que se manejan dentro de una institución y asegurar que no salgan de ese sistema establecido por la empresa. Tiene tres cualidades principales: crítica, valiosa y sencilla. También cuenta con objetivos. Estos objetivos se plasman con claridad en lo establecido en la ISO 27001. A la hora de establecer el sistema de gestión de seguridad de la información de nuestra empresa, debemos identificar el impacto que puede llegar a suponer una pérdida de integridad, confidencialidad y disponibilidad. ¿Qué es seguridad informática? La seguridad informática consiste en asegurar que los recursos del sistema de información de una empresa se utilicen de la forma que ha sido decidida. Existen también los activos de la información, que son los elementos que la seguridad de la información debe proteger. Y estos elementos son tres, los cuales conforman los activos. El primero es la información, los equipos y los usuarios. En el análisis de riesgo, el activo más importante que tiene la organización es la propia información, por lo que tienen que existir técnicas que las mantengan seguras. La información se blinda con seguridad lógica y los medios para conseguirla son la restricción del acceso. También se debe asegurar de que los operados puedan realizar su trabajo, pero que no puedan realizar modificaciones en los programas. También hay que asegurar la utilización de los datos. Se tiene que asegurar la información transmitida y se tiene que asegurar de que existen diferentes sistemas en caso de emergencia. ¿Por qué es tan importante la seguridad informática? Muchas de las acciones de nuestro día a día dependen de la seguridad informática a lo largo de toda la ruta que siguen nuestros datos. Un intruso puede modificar y cambiar los códigos fuentes de los programas y también puede utilizar las imágenes o cuentas de correo electrónico para crear contenido perjudicial, como imágenes pornográficas o cuentas sociales falsas. Por lo tanto, es necesario proteger tu equipo y eso hace que sea necesaria y muy importante todo lo que es la seguridad informática. ¿Cuál es la diferencia entre seguridad de la información y seguridad informática? La seguridad informática y la seguridad de la información pueden parecer lo mismo, sobre todo si se tiene en cuenta el desarrollo y la evolución de la tecnología tiende hacia el modelo de digitalizar y manejar cualquier tipo de información mediante un sistema informático. No obstante, aunque se encuentran destinados a vivir en armonía y trabajar en forma conjunta, cada una de las áreas de seguridad tiene objetos y actividades diferentes. Como primer punto, la seguridad informática se describe como la distinción táctica y operacional de la seguridad, mientras que la seguridad de la información es la línea estratégica de la seguridad en esta. Por otro lado, la seguridad de la información es la disciplina que nos habla de los riesgos, de las amenazas, de los análisis de escenarios, de las buenas prácticas y los esquemas normativos que nos exigen niveles de aseguramiento en procesos de tecnología. Seguridad de la información es la disciplina que se encarga de proporcionar la evaluación de riesgos y amenazas y trazar un plan de acción de adecuación para minimizar riesgos bajo la normativa o las buenas prácticas. ¿Por qué es necesaria la seguridad de la información? La seguridad de la información es necesaria porque a través de un sistema de gestión de incidentes se permite al equipo de seguridad tener soporte sólido para sustentar ante la alta gerencia un plan de inversión en la seguridad de la información. Es posible presentar de forma clara las posibles soluciones para la mitigación correctiva o preventiva de estos eventos no deseados y de esta forma poder garantizar que la inversión cubra las brechas de seguridad más importantes. Otra de las ventajas es que se tiene la gestión de incidentes con evidencias, lo cual para los casos de fraudes internos o externos nos permite entregar al área legal una prueba válida ante un posible proceso administrativo interno o judicial. Y es fundamental que para los equipos en la seguridad de la información se debe tener claro el modelo con el que se tratará los incidentes de seguridad, teniendo en cuenta volumen, costos asociados y el impacto que pueda tener en sus funciones. ¿Qué es el sistema de gestión de seguridad de la información?
Es la abreviatura usada para referirse al sistema de gestión de la seguridad de la información. Consiste en preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad, además de todos los sistemas implicados en el tratamiento de la organización. Según el conocimiento que se tiene del ciclo de vida de la información relevante, se puede adoptar la utilización de un proceso sistemático, documentado y conocido como toda empresa. Desde el enfoque de riesgo empresarial, el proceso es el que constituye en un SGSI. Ayuda a establecer la política de seguridad y los procedimientos en relación a los objetivos del negocio de la empresa, pudiendo así hacer una política integral de seguridad de los datos que ésta maneja. Beneficios que esto tiene, una es reducir el riesgo de pérdida, robo o corrupción de la información sensible que la empresa maneja. Los clientes tienen acceso a la información mediante medidas de seguridad, no obstante, por medidas de seguridad poco provechosas para la empresa. Se garantiza la confianza de los clientes y los socios de la organización. La imagen de la organización a nivel internacional mejora porque da una imagen de confianza. Reduce los costos y mejora los procesos y el servicio. Se incrementa la motivación y la satisfacción del personal. Es responsabilidad de la unidad informática la implementación de un SGSI en la empresa. A pesar de que muchos de los activos de información que una organización posee están almacenados en equipo informático y de que muchas de las vulnerabilidades que ponen en riesgo dicha información existen debido al equipo informático y que muchos de los controles que se implementan tendrán efecto en la unidad informática, la implementación del SGSI es responsabilidad de la gerencia, debido a que muchas de las vulnerabilidades de seguridad que enfrenta una organización no están dentro de la unidad informática. Conceptos básicos. El primero son los activos, los cuales son recursos del sistema de seguridad de información según la ISO 27001 necesarios para que la empresa funcione y consiga los objetivos que se ha propuesto la alta dirección. Las características de los activos consisten en subestados. El subestado A hace referencia a la autenticación, el subestado C a la confidencialidad, el subestado I a la integridad y el subestado D a la disponibilidad. Las amenazas. Se puede definir como amenaza a todo elemento o acción capaz de atentar contra la seguridad de la información. Las amenazas surgen a partir de la existencia de vulnerabilidades, es decir, que una amenaza solo puede existir si existe una vulnerabilidad para ser aprovechada, e independientemente que se comprometa o no la seguridad del sistema de información. Estas amenazas pueden clasificarse en dos tipos: las intencionales en caso de que deliberadamente se intente producir un daño al sistema, y las no intencionales, que son lo contrario. Una vulnerabilidad es una debilidad o fallo en un sistema de información que pone en riesgo la seguridad de la información, pudiendo permitir que un ataque pueda comprometer la seguridad, la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la misma, por lo que es necesario encontrarlas y eliminarlas lo antes posible. Existen dos tipos de vulnerabilidades. El primer tipo es conocido como vulnerabilidad teórica, y el segundo tipo, que es el que le interesa al usuario, es conocido como vulnerabilidad real. Los riesgos de seguridad no son más que las probabilidades de que una amenaza informática se convierta en un evento real que resulte de una pérdida para la empresa. Para que pueda existir un riesgo, tiene que existir a su vez una vulnerabilidad y una amenaza, y al conjunto de ambas se le llama riesgo. La gestión del riesgo. La gestión del riesgo de seguridad de la información es el proceso de identificar, comprender, evaluar y mitigar los riesgos y sus vulnerabilidades subyacentes y el impacto en la información, los sistemas de información y las organizaciones que dependen de la información para sus operaciones. Además de identificar los riesgos y las medidas de mitigación del riesgo, un método y proceso de gestión del riesgo ayudará a identificar los activos críticos de información, comprender por qué los activos críticos escogidos son necesarios. Incidente de seguridad de información. Un incidente de seguridad de información es una violación o amenaza inmediata a la política de seguridad de la información implícita o explícita. Por lo tanto, un incidente de seguridad de la información se define como un acceso, intento de acceso, uso, divulgación, modificación o destrucción no autorizada de la información. El impacto generado sobre un activo de información, según la ISO 27001, es la consecuencia de la materialización de una amenaza. El impacto es la diferencia entre las estimaciones del estado de seguridad del activo antes y después de materializar las amenazas. Planes de tratamiento. Un plan de tratamiento de riesgos de seguridad de información es la parte más compleja de la implementación de la norma ISO 27001.
A la vez, la evaluación del riesgo es un paso más importante al comienzo de un proyecto de seguridad de la información. Se establecen las bases para la seguridad de la información en su compañía. Existen 4 opciones que puede escoger para mitigar el riesgo no aceptable: aplicar controles de seguridad obtenidos para disminuir el riesgo, transferir el riesgo a otras personas, evitar el riesgo al detener la ejecución de la actividad que genera un elevado riesgo, y por último, aceptar el riesgo. El reporte de evaluación de riesgos en el sistema de gestión de seguridad de la información. Al contrario que en los pasos anteriores, el reporte de la evolución de riesgo en el sistema es algo más tedioso, ya que es necesario documentar todo lo que se ha hecho hasta ahora. En cuanto a la declaración de aplicabilidad, este documento se muestra el perfil de seguridad de la empresa, basado en los resultados del tratamiento de riesgos. Y el plan para el tratamiento de riesgos, en este paso, es en el que se tienen que pasar de la teoría a la práctica. Este es el propósito del plan del tratamiento de riesgos de seguridad de información, es decir, definir de forma exacta quién va a implantar cada control, cuándo, en qué propuesta, etc. Una vez que ha escrito este documento, es crucial que se obtenga la aprobación de la dirección, ya que sin su compromiso no se obtendrán los resultados necesarios. Ejemplos de aplicación de conceptos. El primer ejemplo es el caso de Facebook y destaca en los aspectos de seguridad y privacidad. Entonces podemos decir que el activo aplicado es la seguridad de la información. La amenaza es el robo de datos personales. La vulnerabilidad, el sistema de seguridad no fue implementado correctamente. El riesgo es el filtrado de información confidencial de todos los usuarios involucrados en la red social. La gestión de riesgo es aplicar medidas de seguridad y reglas que beneficien la privacidad del usuario. El incidente de seguridad de la información es el acceso intrusivo a los datos personales de los usuarios y el impacto es alto. El segundo ejemplo es por desastre natural. Se puede decir en este ejemplo que la amenaza es una tormenta eléctrica. La vulnerabilidad es el fallo en las medidas de seguridad antidesastres naturales. El riesgo, la pérdida de datos al arruinarse los servidores. La gestión del riesgo es realizar respaldos periódicos y estar muy bien equipados con dispositivos UPS para que distribuyan mejor la energía por cualquier cortocircuito. El incidente de seguridad de la información es la pérdida total del activo y su impacto es alto. Familia ISO 27000. En esta oportunidad vamos a tratar de hablar un poco acerca de lo que esta familia nos incluye. La Organización Internacional de Estandarización ISO recoge un extenso número de normas dentro de la familia ISO 27000. Cada norma tiene reservado un número dentro de una serie que van desde el 27000 hasta 27019 y de 27030 a 27044. Esta estandarización contiene las definiciones y los términos que se utilizarán durante toda la serie 27000 para aplicar cualquier normativa necesaria y conocer el vocabulario. En esta oportunidad vamos a ver, por ejemplo, la ISO 27001 tiene estándares nuevos para que se puedan seleccionar empresas durante el progreso de sus sistemas de gestión. De la ISO 27002, que se va a hablar más adelante, no voy a profundizar. La ISO 27003 tiene algo bien importante que viene con un ciclo PHBA, que son las siglas de planificar, hacer, verificar y actuar, que en inglés son Plan, Do, Check and Act. La 27004 tiene otros estándares que ayudan a las métricas. La 27005 tiene nuevos implementos como qué tipo de organizaciones tienen intención de gestionar los riesgos. Tenemos la 27006, 7, 11 hasta la 31. Ya cuando hablamos de la 27032, 33, tenemos, por ejemplo, en la 27033, 7 partes que incluyen gestión de seguridad de redes, arquitectura de seguridad de redes, marcos de redes de referencia, acceso remoto, aseguramiento de las comunicaciones, salvaguardia de comunicaciones en redes mediante VPN y diseño de implementación de seguridad en redes. Con esto podemos ver que tenemos un estándar y que todas las que son aparte de la 27000 son pagadas, y esto nos ayuda de distintas maneras, y si manejamos el vocabulario previamente establecido no vamos a tener ningún conflicto. Norma ISO 27002, controles ISO.
La norma proporciona recomendaciones de las mejores prácticas en la gestión de la seguridad de la información a todos los interesados y responsables en iniciar, implantar o mantener sistemas de gestión de seguridad de la información. El objetivo de la norma es que la organización conozca de forma precisa todos los activos que posee. Esta información es muy importante en la admisión de los riesgos. Algunos ejemplos de los activos que se poseen son los recursos de información. Entre estos tenemos las bases de datos y archivos, la documentación de los sistemas y los manuales de usuario, el material utilizado, entre otros. Los recursos de software, entre estos están el software de las aplicaciones, los sistemas operativos, herramientas utilizadas para llevar a cabo el desarrollo, etc. En los servicios se encuentran todos los servicios informáticos y de comunicaciones que se utilizan en la organización. Los activos de información tienen que estar clasificados según la sensibilidad y criticidad de la información que contienen o que se dedican a cumplir con el objetivo de establecer cómo se debe tratar y proteger la información. Eso sería todo y muchas gracias.